¿Qué relación existe entre aquello que nos paraliza, lo que nos enferma y el miedo que no siempre entendemos? ¿Y si todo eso, la inhibición, el síntoma y la angustia, no fueran simplemente molestias, sino mensajes cifrados del inconsciente? Inhibición, síntoma y angustia fue publicado en 1926, en una etapa avanzada de la obra de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. En este libro, Freud revisa y amplía muchas de sus ideas anteriores, algunas incluso contradiciéndolas, para dar cuenta de fenómenos psíquicos complejos, y lo hace con una claridad clínica que no pierde profundidad teórica. Aquí, Freud se propone entender con mayor precisión tres conceptos fundamentales en la experiencia humana y en la práctica clínica: la inhibición, el síntoma y la angustia. Tres palabras que usamos cotidianamente, pero cuyo significado en el universo psicoanalítico es muy específico. En esta obra, Freud despliega toda su madurez intelectual y no solo reflexiona sobre el origen de la angustia, una pregunta central para él desde hace más de 2 décadas, sino que también reconfigura la economía pulsional que había planteado en textos como Más allá del principio del placer, 1920, y El yo y el ello, 1923. Comencemos por el primer eje, la inhibición. ¿Qué es? Freud la define como una limitación funcional del yo, es decir, una dificultad que aparece cuando ciertas funciones psíquicas no pueden desarrollarse con normalidad. No es necesariamente patológica. Puede tratarse de un mecanismo defensivo frente a algo que el sujeto percibe como peligroso. Por ejemplo, una inhibición en el habla puede aparecer no porque la persona tenga un trastorno neurológico, sino porque su aparato psíquico está defendiendo algo más profundo. Freud lo explica así: la inhibición, en muchos casos, es el resultado de una renuncia a una función, porque su ejercicio podría poner en juego la aparición de la angustia. Esto significa que la inhibición es un tipo de renuncia del yo. Prefiero no hablar, no moverme, no actuar, antes que enfrentarme a algo interno que no puedo soportar. El segundo eje es el síntoma. El síntoma, en cambio, tiene una estructura distinta. Para Freud, es la formación de un compromiso entre una pulsión reprimida y la defensa que ejerce el yo o el superyo. El síntoma tiene un valor simbólico. Expresa algo inconsciente en una forma deformada. Un dolor crónico, una fobia, un tic nervioso. Todo eso puede ser síntoma, pero no en el sentido médico tradicional. Es un mensaje cifrado, como si el inconsciente hablara en clave. Como dice Freud, el síntoma es al mismo tiempo la satisfacción de una pulsión y su castigo. Esa ambigüedad, satisfacción y castigo a la vez, es lo que hace que el síntoma sea tan resistente al cambio. No se puede eliminar simplemente, porque cumple una función psíquica profunda. Y ahora sí, vamos con el tercer eje, el núcleo del texto: la angustia y su revisión. Aquí es donde Freud introduce una revisión crucial respecto a sus ideas anteriores. En su primera teoría, sostenía que la angustia era un resultado de la represión. Es decir, primero se reprimía una pulsión, y luego aparecía la angustia como efecto. Pero en este libro lo invierte. Ahora afirma que la angustia es anterior a la represión. Es una señal de alarma del yo. Es el yo quien, ante un peligro, siente angustia y, como defensa, reprime. La angustia no es producto de la represión, es la causa de ella. Esta reformulación implica que la angustia no es simplemente un síntoma, sino un afecto con función adaptativa. Es una señal del yo para anticipar un peligro. Freud distingue entre dos tipos
de angustia. Angustia realista. Es una respuesta frente a un peligro externo, como el miedo a caer al vacío. Angustia neurótica. Se genera frente a peligros internos, muchas veces inconscientes. Aquí, Freud también vincula la angustia con las etapas del desarrollo libidinal, el destete, la pérdida del objeto, la castración y su relación con el superyo. La angustia no siempre tiene un objeto claro, pero sí tiene historia. Se relaciona con momentos fundantes del aparato psíquico. Aportación teórica mayor. El mecanismo de señal de angustia. Una de las ideas más originales de este libro es el concepto de angustia como señal. Para Freud, la angustia funciona como una alarma interna que advierte al yo de una situación peligrosa. Esto cambia por completo la forma de comprender los mecanismos neuróticos. El yo se asusta ante la irrupción de una exigencia pulsional que no puede manejar. Entonces, reprime esa exigencia y el síntoma surge como producto de ese conflicto. Pero la señal de angustia es el punto de partida. Este mecanismo permite entender también las fobias, los ataques de pánico y otras expresiones clínicas. La angustia es siempre un llamado del yo a protegerse, incluso de sí mismo. Aplicación clínica y diferencia entre inhibición y síntoma. Freud se esfuerza por delimitar los conceptos para que sean útiles en la práctica clínica. La inhibición afecta la función del yo. Es una renuncia directa a una acción o función, como escribir, caminar, hablar. El síntoma es una formación del inconsciente, producto de un conflicto entre el ello y el superyo, donde el yo queda atrapado. La angustia, en cambio, es una señal. No tiene forma ni contenido simbólico. Es una advertencia. Algo está por estallar. Freud subraya que en toda neurosis hay angustia, a veces evidente, otras veces desplazada o encubierta. La publicación de esta obra tuvo un profundo impacto, especialmente en el ámbito clínico. Freud lograba aquí integrar los avances teóricos de las 2 décadas anteriores y ofrecer una nueva brújula para el tratamiento de las neurosis. En una Europa de entreguerras, marcada por traumas colectivos, este libro ofrecía herramientas para comprender el sufrimiento más allá del plano orgánico. La angustia, en un tiempo de crisis, dejaba de ser solo una emoción para convertirse en un fenómeno estructural de la vida psíquica. Y esa influencia sigue viva. Hoy, en una sociedad donde las crisis de ansiedad, los trastornos de pánico y el burnout están en auge, este texto nos ofrece una lectura actual. La angustia no es un fallo, es un mensaje. Nos dice que hay algo adentro que merece ser escuchado. No hay angustia sin una historia. Cada angustia es una escena repetida, un recuerdo sin palabras que grita desde el cuerpo. Inhibición, síntoma y angustia nos invita a pensar que lo que nos paraliza, lo que nos duele y lo que tememos no está allí para destruirnos. Está allí para hablarnos. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.